Comenzar, buen día a todos y a todas. Es un formato nuevo de dar la charla en vivo sin grabarla previamente. Un poco la idea de esta charla siempre, cuando uno comienza un trabajo práctico nuevo, y sobre todo tratándose de ustedes en primer año que no han tenido la posibilidad de tener este intercambio persona a persona que nos permite la presencialidad, es establecer o por lo menos plantear y subrayar algunos de los aspectos fundamentales del inicio de este trabajo. Cuando hablamos de equipamiento, un poco el nombre de la charla que le había planteado era descubrir la arquitectura a través de la mirada, porque tiene que ver con esto, con el primer acercamiento al proyecto arquitectónico, al proceso del proyecto arquitectónico, que es un proceso bastante complejo y que es bastante personal también, y que para nosotros tiene la particularidad de tener que pensarse generalmente, si bien es individual en este caso, tiene el fenómeno de ser un trabajo de equipo, un trabajo de grupo de trabajo, no individual. Y por eso nos vamos a introducirnos un poquito a algunas cuestiones que tienen que ver más con lo general y con lo que nos está pasando y el rol del equipamiento y qué es un equipamiento, porque para nosotros es una palabra muy familiar, pero para ustedes que están introduciéndose en la carrera, seguramente tiene connotaciones diversas y no tan específicas como para nosotros. Entonces, un poco me parecía interesante poder hablar de eso. Una postilla antes de seguir es que si se me llega a cortar el internet a mí, porque tengo una señal media débil, nadie salga, quédense ahí, yo vuelvo a entrar y espérenme y continuamos. Como les decía, uno de los temas fundamentales es entender qué es el equipamiento. Y vamos a tratar de hablar sobre eso. Pero antes quería hacer una reflexión un poquito más general y más vasta y más amplia, que tiene que ver con un poco la situación del ser humano y la disciplina y el planeta. Una primera pregunta, esto lo traigo a colación a partir de un escritor que a mí me gusta mucho últimamente y lo he leído bastante, que es Yuval Harari, un escritor israelí, un historiador israelí, que plantea esta pregunta: ¿por qué fuimos capaces de llegar hasta acá como seres humanos? Después de 10.000 años en el planeta, hemos logrado quizás esta pausa nos plantea una reflexión un poco más profunda. Ustedes son muy jóvenes, nosotros un poquito más grandes que ustedes, pero sin embargo, nuestro tiempo, en mi caso 50 años, 52 años, en algunos casos 20 o 18, es prácticamente nada en 10.000 años de historia. Y en ese sentido, plantearnos por qué, como seres humanos, hemos logrado dominar el planeta. Dominarlo y ponerlo en crisis a un punto casi terminal. Y esto tiene que ver con que, como dice Harari, somos los únicos animales, estamos sobre la Tierra, capaces de cooperar flexiblemente y en grandes cantidades. Es decir, hay muchas especies que pueden cooperar, pero no pueden cooperar de manera flexible ni en grandes cantidades. Y esto es una cuestión distintiva. Esto ha hecho que desde hace 6.000 años atrás, estos 5.300 años, 7.000 años y un poco más atrás, esta es la primera ciudad reconocible, o el primer aglomeramiento humano reconocible de la humanidad, Uruk, entre el Tigris y el Éufrates, ahí en lo que hoy sería Irak. Desde las primeras ciudades, casi la condición, vamos a ver que no ha cambiado. Y esto es un fenómeno increíble, digamos, que la ciudad haya sido una pieza fundante de la civilización y que haya podido permanecer casi inalterable a través de casi más de 7.000 años, realmente es magnífico. Como ustedes pueden ver en este plano, en esta imagen aérea, se reconoce claramente la infraestructura, las calles, los caminos, y los edificios, por lo menos los más importantes, algunos que sobresalen,
que han sido seguramente confeccionados con una técnica distinta al resto. Y eso marca una categoría edilicia en la ciudad, una categoría diferente entre lo que es la vivienda y el equipamiento, el lugar para permanecer y el lugar para realizar actividades que no son las específicas de la vida cotidiana. Y esta es la primera división que se marca, y que aún, esto es una maqueta de Roma, en pleno auge del Imperio Romano, y fíjense que en esta condición también se puede reconocer lo mismo: el espacio público, la calle, la vivienda, la infraestructura, como ven el acueducto en ese caso, y el equipamiento, el coliseo, el circo, algunos elementos particulares de la Roma imperial que eran necesarios para poder desarrollar esa vida en comunidad, esa vida urbana. Y si nos venimos a la ciudad contemporánea, esta es la ciudad de Buenos Aires, quizás lo que haya cambiado particularmente es la escala, pero sin embargo podemos reconocer esos mismos elementos compositivos básicos de la ciudad. La grilla, los vacíos de los espacios públicos, preponderantemente la calle, las infraestructuras, como pueden ver acá en lo que sería el puerto, el borde de intercambio, algunas piezas de infraestructura de gran escala que se reconocen, y si nos acercáramos más podríamos distinguir esos elementos distintivos de la trama urbana, que son los equipamientos. Estos edificios de usos generales, como puede ser una escuela, puede ser una oficina pública, puede ser un hospital. En nuestro caso, en la ciudad de La Plata, es más que evidente, pero mantenemos esa condición casi inalterable de la repetición de estos elementos compositivos de la ciudad, que vamos a seguir reconociendo a lo largo de toda la carrera, y quizás le iremos agregando complejidad y capas de complejidad. Pero me quiero detener en este espacio, que es el espacio público, y que es el espacio público por excelencia, que es la calle. Podríamos encontrar otras categorías, como puede ser una plaza, puede ser un parque, puede ser un pequeño rincón de la ciudad, pero sin embargo la calle como conector entre partes de la ciudad ha sido, es y será, hasta por lo menos donde uno lo puede predecir, el espacio por excelencia de la ciudad. Y el intercambio en este espacio, el espacio de encuentro, el espacio de intercambio social, ha sido también otra pieza inalterable desde la antigüedad, con el comercio y el intercambio cultural, hasta la actualidad. Sin embargo, cuando uno recorre cada una de las culturas que componen nuestra compleja sociedad moderna, desde China, una calle en China, una calle en la India, puede ser una calle de Buenos Aires o una calle de Nueva York, nada cambia. O sea, la esencia de ese espacio no cambia, ¿no? Si ustedes miran esas imágenes, puede cambiar algo de la escena particular, del contexto particular cultural, pero sin embargo, la gente practica la misma actividad en ese mismo espacio. Esto ha sido inalterable a lo largo de todos estos tiempos, inclusive quizás en la máxima expresión de estos espacios tiene que ver con estos eventos particulares de estos espacios, ¿no? Ahí arriba a la izquierda ven la puerta de Brandenburgo en Berlín, que quizás ustedes no lo conocen profundamente, pero ese muro donde está parado la gente es un muro que permaneció desde el año 61 hasta el año 89, dividiendo el mundo en dos partes: la parte oriental, la parte comunista de Chile, de la Unión Soviética, hoy Rusia, la antigua Unión Soviética, y la parte occidental de Europa, y dominado obviamente por los países capitalistas. Ese día, esa mañana, no recuerdo la fecha en particular, pero esa mañana de 1989 nos despertamos todos los que recordamos con la novedad de que la gente espontáneamente había salido y había, por una equivocación, inclusive una equivocación de un comentario de un funcionario de Europa del Este, comenzó espontáneamente a romper el muro, a derribarlo y a unir los dos mundos, ¿no? Lo mismo ocurrió en ese mismo año, en el 89, con una
una manifestación espontánea de estudiantes en la plaza de Tiananmen, en Beijing, que fue realmente una masacre, una matanza, donde el gobierno chino asesinó a gran cantidad de ciudadanos, pero que fue realmente el gran comienzo de la transformación de lo que hoy conocemos como China, digamos, de la China que se ha abierto al mundo y que ha permitido integrarse comercialmente y socialmente al mundo. Y por último, quizás lo más cercano que ustedes reconozcan es esta manifestación de los chalecos amarillos en París, que se dio el año pasado y este año, y que realmente está poniendo en jaque y ha transformado, podríamos seguir con muchas más manifestaciones, al capitalismo en todo el mundo. Quiero decir con esto que también el espacio público es clave en la sociedad moderna y en las democracias modernas, porque ha sido el espacio de expresión de todas las sociedades. Sin embargo, algo pasó hace relativamente poco y que estamos todos sufriendo, y que es esta situación de pandemia con un virus nuevo que nos ha puesto a todos en jaque. Y esto ha transformado esa ciudad que todos conocíamos, en China, en la India. ¿Se escucha? Bueno, por alguien intervino. En Buenos Aires o en Nueva York. Ya no es el nuevo escenario, ya no es el nuevo mundo. Y esto nos plantea un nuevo desafío. ¿Cómo será el mundo del futuro? ¿Cómo será la ciudad del futuro? Y yo estoy convencido que seguramente sea con más espacio público, con mejor espacio público, y seguramente sea con más equipamiento y con mejor equipamiento, porque es la única característica que nosotros encontramos para poder desarrollar el futuro que nos toca. Y este mejor espacio público y este mejor equipamiento, que van muy ligados, está muy atado a las nuevas actividades que estos nuevos equipamientos y estos nuevos espacios públicos tienen que tener. Ya no son las actividades antiguas, sino que son nuevas, novedosas, tanto deportivas, recreacionales, como culturales. Y esto requiere, sin duda, un gran compromiso de todos nosotros en un trabajo que nosotros venimos desarrollando en el taller y que seguiremos desarrollando, que es la construcción colectiva de este conocimiento. Este conocimiento no puede ser individual y cerrado en sí mismo, sino que tiene que ser de intercambio entre todos ustedes. Y para eso está el taller. De esta manera lo haremos virtual en esta etapa, pero sin embargo, sin duda, tiene que ser el motor natural de esta nueva etapa que nos plantea este desafío, poder desarrollar las mismas actividades con esta distancia, como yo pongo ahí, física, pero no social, porque hay algo que se está repitiendo que es la distancia social, y me parece que es importante recalcar que tiene que ser física, que no tiene que ser social. Es fundamental que en esta instancia lo social sea lo que prepondere, porque también, como dice Harari, para terminar esta introducción, lo único que nos puede salvar como humanidad es la colaboración y la solidaridad. Pero el proyecto es sin duda el lugar donde nosotros tenemos que trabajar, y es esto, es un lugar para pensar. Este es un dibujo de Enrique Vares que planteaba que este es el espacio de nuestra disciplina, este es el espacio de trabajo y de discusión política y social que tenemos los arquitectos, a través del proyecto. Y también necesitamos estructuras de soporte para esa discusión social, política y arquitectónica. Esas estructuras de soporte, voy a traer a otro arquitecto que fue profesor de la facultad, que fue Vicente Krause, que planteaba que esas estructuras de soporte se conforman a través de procesos muy diversos, pero él hacía una analogía que a mí me gusta traer a colación siempre porque me parece muy, muy didáctica, por más que no sea
muy de estos tiempos, porque habla de la casa, y la casa hoy es una actividad que está muy mal vista, y creo que está bien que sea mal vista en muchos sentidos. Y tiene que ver con que hacía un paralelismo que proyectar es como cazar patos. El proceso de desarrollo del proyecto en una persona debería ser, o en un colectivo, debería ser como una actividad como la caza de patos. Y él planteaba que uno no se puede plantear, proyectar de esta manera. Cuando uno caza patos, uno no se pone con escopetas mirando el cielo y tirando tiros con una cadencia cada un tiempo X, sino que existe, hay gente que lo ha hecho antes y que ha estudiado mucho esto y que ha escrito sobre esto y sabe, y hay gente que conoce a los patos y saben cómo viven y saben dónde viven. Y bueno, y en la arquitectura pasa algo similar, ¿no? En la arquitectura hay gente que hizo otras cosas antes, y hay gente que viene haciendo esas cosas antes, y hay gente que estudió sobre esto, y que genera un cuerpo, esa estructura de soporte de la cual hablaba Enrique Vares, que conforma vuelvo a decir, la estructura de soporte para poder trabajar de una manera mucho más conductiva y no tan azarosa como ese cazador que tira escopetazos al aire a ver si le pega por sorpresa a algún pato. Seguramente, si nosotros vamos por el camino del estudio, del reconocimiento, de la búsqueda, de la investigación, ¿no? De lo que se hizo antes, de lo que se está haciendo ahora, seguramente le peguemos al pato mucho más certeramente que si estamos tirando escopetazos cada tanto tiempo. De eso se trata este proceso, y para eso vamos a hablar de básicamente tres instancias donde yo trato siempre de reconocer de esta manera introductoria por donde el proyecto debe pasar. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿dónde va a estar ese proyecto? Que habla del sitio. A veces el dónde habla mucho más también del espacio físico, pero también del tiempo, del espacio no físico, del tiempo y del contexto, ¿no? A veces un proyecto se plantea en un contexto social, económico, político, particular, que le da ciertas características, ¿no? Generalmente el dónde se asocia al espacio físico, al sitio donde se posa el proyecto, pero es mucho más amplio. La otra instancia, perdón, la otra pregunta que nos debemos hacer es el qué. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Habla del tema, ¿no? Ahí había un libro de un arquitecto muy, muy conocido, y lo van a conocer ustedes, que se llamaba Louis Kahn, que planteaba en su libro Forma y Diseño, que quizás estaría bueno que en algún momento lo lean, planteaba la idea de la voluntad de ser de los edificios, esto de que los edificios ya existen, no es necesario, el arquitecto viene y los construye, les da entidad, pero la actividad como tal ya existe. Digo, si veo un maestro con 10 chicos, o veo una persona mayor con 10 chicos abajo de un árbol, sin duda, contándole algo, sin duda me doy cuenta de que eso es una clase, o algo similar, y ya eso es una escuela, no es, digamos, la escuela viene después. Esto tiene que ver con la actividad, y tiene que ver con el ámbito, con la relación entre actividad y ámbito. Y tiene que ver fundamentalmente, con el espacio, ¿no? No es lo mismo el espacio que requiere una actividad como puede ser una clase, que lo que requiere el espacio que requiere un quirófano, supongamos, para poner como extremo, ¿no? Y por último es el cómo. Está bien, yo tengo el lugar, sé qué tengo que poner, sé cómo lo ¿cómo lo voy a hacer? ¿Con qué elementos? ¿Con qué materiales? ¿Con qué técnicas? Bueno, y también depende mucho del contexto, pero
Digo, hay también decisiones del arquitecto en este sentido. Entonces habla fundamentalmente de la técnica. Entonces vamos a hablar del sitio, vamos a hablar del espacio y vamos a hablar de la técnica. A través de algunos ejemplos que intentaré pasarlo lo más rápido posible, así no nos quedamos fuera con poco tiempo. ¿Hasta acá se entiende? ¿Se escucha bien? ¿Eh? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, en principio, vamos a introducirnos en 4 proyectos bastante sencillos, pero estos los voy a pasar más rápido, porque son como más icónicos. Este es el pabellón de Zurich, de Le Corbusier del año 64, en realidad los primeros proyectos se ven en el 61, pero este es la materialización del mismo, que es un pabellón que es una casa, es todo un manifiesto, digamos, que el pabellón sea una vivienda, porque ahí se va a exponer toda la obra, o parte de la obra de Le Corbusier, y en ese sentido lo que plantea esto es una especie de vivienda ideal, y planteada a través de 2 elementos. Un elemento que ahí ustedes ven las patas azules en el borde, ¿no? Que pueden ver ahí, que es una cobertura, un techo, sobre la otra pieza, que es esta de bordes rojos, que es la propia casa, lo cual genera una interfase, unos espacios que son estos amarillos, que es una interfase, lo que sería una interfase entre el interior y el exterior, que son unas terrazas, ¿no? O unos espacios semicubiertos. A medida que voy subiendo, voy teniendo las diferentes estancias. Fíjense que se entra en un espacio intermedio y hay como 2 subespacios de desarrollo para llegar a una tercera planta con una terraza mirador. Si nosotros lo vemos de costado, o lo que sería una vista, o lo que sería un corte, podemos ver esas 3 plantas con la terraza mirador en la parte superior. Y esta gran cubierta que todo lo cubre. Y cuando vemos la materialización del elemento, vemos que el sitio en este caso pasa a un segundo orden, a un orden menos preponderante, donde lo que más toma preponderancia en este proyecto es la instancia intermedia, la instancia de la actividad y del ámbito, ¿no? De la vivienda como manifiesto para una nueva sociedad, para un mundo nuevo, este mundo de posguerra, y la técnica, ¿no? La tecnología, los materiales nuevos, el acero para la gran cobertura de este gran techo que protege a esta vivienda, y las piezas casi, uno podría decir, fabricadas en fábrica y no en obra, digamos, ¿no? Esta idea de que una casa se puede construir como un auto, como un barco, como una cosa de la industria, y no artesanalmente como se viene desarrollando hasta este momento. Cuando uno mira esta casa, existe un módulo, existe un sistema, ¿no? La repetición de ciertos elementos que hacen de que esto pueda ser construido en un ámbito distinto. Vamos, que me quedan 10 minutos de tiempo. De última volvemos a entrar, Cris. Fíjense las uniones de las piezas, cómo la técnica casi domina la totalidad del espacio, un espacio muy flexible y muy indefinido para poder ser lo más amplio en las posibilidades de actividades de este espacio que se está proponiendo. Y una fuerte relación con el exterior a través de estas grandes vidrieras, ¿no? Otro gran arquitecto que ustedes quizás ya deben conocer, pero que van a ir profundizando mucho más, fue Mies van der Rohe. Mies, en el año 29, con ocasión de la Exposición Universal de Barcelona, le piden desarrollar el pabellón de Alemania, y plantea este pabellón totalmente revolucionario, muy cercano también a la escala de la vivienda, no con la escala de que los otros pabellones manifestaban. Y
Y este pabellón lo que plantea, y otra cosa que me quiero detener, tiene que ver con el espacio, en la idea de no tanto el sitio, sino el espacio, ¿no? Y cómo ese espacio es recorrible. Lo vamos a ver después en otra obra. Es un espacio donde hay una secuencia espacial, donde yo no reconozco todo el espacio de antemano, sino que me voy encontrando casi como en una película, casi como en esta idea de la secuencia de elementos, de momentos en la arquitectura, cómo me voy encontrando con diversas situaciones. A partir de un podio, a ver si lo puedo mostrar con el mouse, de un podio, casi parafraseando, perdonen que parafraseando a la arquitectura clásica, que siempre se manejó con estos cánones, ¿no? De elevar la obra unos centímetros para poder tomar una visión un poquito más amplia o jerárquica. El recorrido primero me lleva a un gran patio con un estanque. Una vez que uno sube estas escaleras, giro, esto produce una gran tensión que hace que me llame la atención, giro, me doy vuelta, puedo entrar a este espacio y tengo otro estanque con una escultura en un rincón para seguir recorriendo el espacio, volver a salir para terminar el recorrido final, ¿no? Este es el momento donde digamos, me encuentro con el estanque. Fíjense, la secuencia espacial, pero además la limpieza de los elementos, la técnica, el cómo, ¿no? que se retira o que busca la mayor simplicidad para que el espacio sea el protagonista y no la propia arquitectura, ¿no? Al fin y al cabo, la arquitectura termina siendo el protagonista porque es la conjunción de todos, pero el espacio es el protagonista en esta obra de arquitectura. El espacio interior muy limpio, con los materiales también muy nobles, el acero, el vidrio, la piedra maquinada, digamos, los elementos naturales maquinados, como la piedra, maquinadas o pasadas por la industria, el vidrio y el acero como protagonistas de la nueva arquitectura. Piensen que esto es el año 29, entre guerras, Alemania, el poderío de la industria alemana en el inicio del nazismo, que traería la Segunda Guerra Mundial, pero digamos, hay todo un manifiesto por detrás de esta arquitectura. Ahí vemos el podio, la escalinata, y fíjense atrás hay otro pabellón de la misma exposición. Fíjense la diferencia tanto de lenguaje como de postura ideológica frente al escenario global. Bueno, y ahora nos venimos a dos obritas muy concretas, una que tiene que ver con un pequeño bar en Oporto. Son dos obras en Oporto, obras portuguesas, de arquitectos portugueses, pero quiero contarles rápidamente estas obras que son menos significativas, pero para la historia de la arquitectura, pero para mí bastante clarificadoras. Este es un pequeño café, una pequeña obra muy, muy chiquita en la margen del río, ahí en Oporto, donde en un lugar muy degradado, y lo que se hace es buscar activar ese lugar con una actividad específica como un café, ¿no? Es del año 94, y lo que se plantea acá casi de la misma manera, ¿no? Es un podio, una plataforma, un articulador entre la pieza y el sitio, y después una arquitectura muy limpia, muy transparente, muy etérea, que permita que la actividad se desarrolle con la máxima flexibilidad y que el elemento no sea el condicionante del lugar, sino que sea el condicionante de la actividad, ¿no? Esta es una foto muy posterior donde ya ha sido ampliado, pero fíjense cómo este espacio que estaba degradado se activa a través de la actividad, y ese es el rol del equipamiento en la ciudad.
fíjense, el sitio, el podio, la nueva arquitectura, ¿no? El podio y el elemento maquinado, fabricado tecnológicamente que se posa en el lugar y que casi nos da la idea, si bien hace 25 años que sigue estando en el lugar, de que mañana a la mañana lo podrían sacar. Donde la transparencia prevalece, cosa de no molestar en el sitio, y donde tanto la relación interior-exterior es plena. Bueno, acá ven un poco el servicio, cómo se concentra en una caja que está apretada entre estos dos planos, el plano de piso y el plano de cielo raso, el resto es libre. Y otra obra, que para mí es una de las mejores obras que ha dado la arquitectura en la segunda mitad del siglo XX, es una obra que quizás sea menos cercana a la escala de este proyecto, pero me parece interesante reconocerla porque habla muy bien de esta idea de secuencialidad del espacio arquitectónico, esta idea de consecutividad de las actividades. Continúo un poquito con Sisa y con estas piletas. Estas piletas son paradójicamente la primera obra de Álvaro Sisa como arquitecto independiente, porque antes trabajaba con Fernando Tábora y con otros arquitectos, pero esta es la primera obra en sí solo. Y se trata de un equipamiento muy particular. Por eso quiero detenerme un poquito en esto, porque tiene que ver con lo ideológico, con lo político también. Portugal es un país que, si bien no ha sido una de las potencias europeas, ha mantenido siempre un rol periférico en Europa y con una preponderancia de gobiernos socialdemócratas, podríamos llamar socialdemócratas, y con una fuerte presencia del Estado en la sociedad. Es el día de hoy que es uno de los ejemplos europeos de cómo ha afrontado la pandemia, a pesar de estar pegado a España, que ha sido uno de los casos más peores casos, ¿no? También en este caso gobernado por un gobierno, en el caso español, socialdemócrata, digamos, del Partido Socialista Obrero Español, en conjunción con Podemos. Pero, sin embargo, Portugal ha sido siempre una sociedad que se ha caracterizado por una gran solidaridad y una gran cohesión social. Y en el caso de estas piletas, son unas piletas que son municipales, que son públicas. Si bien hay que pagar un pequeño canon menor, creo que recuerdo, nosotros estuvimos ahí en 2016 y creo que era algo de 2 euros para pasar el día, es más simbólico para mantenimiento mínimo, pero lo interesante de esto es que es un modo de sociabilizar o de intercambio, de encuentro de la sociedad, es un punto de encuentro de la sociedad del lugar. Y paradójicamente, el lugar donde se sitúa es Matosinhos, que es el lugar natal de Álvaro Sisa, pero que es un lugar de un poder adquisitivo medio alto, o de la alta sociedad de Porto, lo cual es también todo un significado poner estas piletas en ese lugar. En el año 61 el gobierno municipal decide hacer estas piletas y otra particularidad que tiene este proyecto es que se sitúa, esto del sitio físico, se sitúa en esta línea, como ustedes ven, que es la línea de límite entre, esta es la avenida Costanera, entre el mar, ¿no? Entre la ciudad, la ciudad y la playa, esta es la roca y la arena, ¿no? Este es el mar. Con lo cual, es un desafío muy grande posarse ahí para tampoco entorpecer las visuales en este sentido, ¿no? Bueno, esa es la gran calidad de esta obra de arquitectura, que es realmente
impresionante, ¿no? Acá ven una foto aérea de cómo esta la costanera, el camino, digamos, esta es la avenida, con su vereda, en realidad esta es la vereda, esta es la avenida, este es el estacionamiento, el gran veredón, una franja verde, y esto se ensancha y me genera esta boca de ingreso, esta rampa, que me permite bajar hasta este punto donde yo compro el ticket, o pago el ticket, me dan la pulsera y me meto y voy recorriendo de esta manera, por este recorrido, ¿no? Puedo seguir a este sector que es playa con arena, o puedo bajar, meterme por acá, pasar por la cafetería, a esta terraza, y llegar a esta zona donde están las piletas, que son estas, ¿no? Esta para chicos, esta es también para chicos y esta para adultos. Pero es una pileta que se alimenta con agua de mar, filtrada. Pero fíjense que el respeto por el sitio, de una manera sin claudicar, por eso al lenguaje y a la tecnología propia de la arquitectura, ¿no? Utilizando el hormigón como piedra artificial, mezclándose con la piedra natural, agua, arena y hormigón, sin otros materiales. Y acá medio se prefigura otro material, que es la madera, que es la madera y el techo de cobre, que es el elemento que termina de cerrar esta obra de arquitectura. Y ahora vamos a ver también particularmente cómo esa madera se posa sobre la pieza. Les voy a ir poniendo cosa que no se debe hacer, girar la planta, ¿no? Que lo hice un poco adrede, para que podamos ir entendiendo cómo es el recorrido de esta obra, porque si no, quizás pasaría desapercibido. Este punto, que debe medir 10 centímetros, este es el piso, este es el techo, y acá es un punto donde es este punto en particular donde tengo el mouse, donde se inicia el camino de esta rampa de entrada que ustedes ven acá y me lleva al lugar donde pago el ticket para entrar, ¿no? Tengo como este patio de entrada, rodeado por estos muros, donde yo me meto, bajo, entro a este punto, ¿no? Me meto por acá, tengo los diferentes vestuarios, baños públicos, que puedo inclusive entrar por el otro lado, pero baños públicos y vestuarios, o entro directamente a la terraza de la cafetería que está acá. Estos dos elementos que ustedes ven acá, estas dos zonas, son zonas de baños y lavabos, donde yo o puedo ir al baño, o puedo lavarme los pies y las manos para sacarme la arena antes de ir. Llego a este punto, que ustedes ven acá, donde cambia el sentido, donde hay una proximidad de piezas que hace que yo, así, digamos, como en lo de Mies, en el pabellón de Barcelona, no pueda ver lo que viene, sino que va siendo trabado por otras piezas y me da cierta sorpresa en el recorrido. Para llegar a este punto donde tengo que elegir, ¿no? En este muro que ven acá, tengo que elegir si me meto para ir a este punto que no sé bien qué hay, o me voy a los vestuarios allá atrás, que están acá. Acá elijo y me voy para el otro lado, sigo caminando, este es el punto, este de acá, es este. Y ya veo el mar y tengo la cafetería cuando me doy vuelta. Estos son estos puntos de acá adentro. Este es este lavatorio, este lavabo que está acá al fondo, que recibe la luz cenital. Y uno dice, pero no tiene techo, y sí, si estoy no creo que tenga problemas. Si voy a la playa, eso es entender la actividad. Si voy a la playa, si es un día de lluvia, me muero. No tiene sentido que vaya a la playa. Entonces, no es necesario que tenga techo ese lavatorio. La otra particularidad que tiene es que todo el elemento de techo y los divisores de baños están colgados del techo. O sea, el techo de madera y divisores de baño es el otro material. O sea, tengo los muros de hormigón y tengo el techo con los divisores de baño que cuelgan, que son de madera, ¿no? Que son estas piezas de madera que ustedes ven acá.
Y cuando ya tengo las piletas, tengo esta situación donde hay terrazas, esta escalera que está acá es esta que está acá, que me permite venir por acá, ir bajando. Hay un estudio muy fuerte de la topografía y cómo voy facilitando la llegada hasta esta pileta, que es para a la altura de los pies, para chicos, qué sé yo, hasta llegar a la pileta definitiva, que es esta, ¿no? Y fíjense cómo la obra, las piletas o todo el equipamiento para la actividad principal, que es bañarse, queda fundida y no molesta, y es un soporte para la actividad, pero no es un elemento que moleste a la actividad, no es un elemento que toma para protagonismo, sino que es un elemento que en sí mismo es un facilitador de la actividad, es un ámbito para facilitar la actividad. Fíjense esta capacidad de reconocer el sitio, reconocer la actividad y poder darle el soporte suficiente para que se desarrolle de la menor manera posible. Esta obra obviamente también reconoce su condición, su sitio no físico, que tiene que ver con que es una obra pública, que tiene que tener poco mantenimiento y que tiene que perdurar en el tiempo. Y por ende, y eso se verifica en una obra que hace más de 60 años que está en el lugar, sigue funcionando, es querida por todos los habitantes del lugar y realmente ha dado un resultado magnífico, más allá de ser una obra maestra del arquitecto. Con esto, y para ir cerrando, la idea era plantearles este gran desafío que se inició en la clase anterior, pero que se inicia hoy formalmente, que tiene que ver con acercarnos a la idea de hacer un proyecto, en este caso de un pabellón de información de la universidad, pero que tiene un sitio muy particular, ¿no? Un sitio que es el ex BIM 3, actual Campus Norte de la UNLP, un sitio que ha sido un centro de detención clandestina en la última dictadura militar y que por eso, en el caso de tercer año, va a ser un museo de la memoria, y que también es una nueva actividad, que es un ámbito, un campus universitario que va a llevar muchísima población desde la Facultad de Humanidades, con sus, hoy no sé, pero cuando yo era director de planeamiento eran aproximadamente 15.000 alumnos, hoy deben ser muchísimos más, y una facultad de psicología con muchísimos alumnos, o sea, una gran afluencia de alumnos, de docentes y de no docentes que requieren también de un soporte para poder desarrollar sus actividades de la mejor manera posible. Como ustedes saben, la Universidad Nacional y específicamente la de La Plata tiene una particularidad que es una universidad pública, gratuita y cogobernada, y eso le da una universalidad. Como todos ustedes están en esta universidad, hay muchos que trabajan, que tienen familia y que requieren de un soporte para que ese discurso no sea solo un discurso, sino que se transforme en una realidad. Es decir, que sea universal, que todos puedan llegar a la universidad, requiere de equipamiento para que eso se pueda dar. Y en ese sentido, el proyecto de segundo año, que va a ser un jardín maternal, va en ese sentido, para que los alumnos que tienen hijos, los docentes, puedan desarrollar sus actividades teniendo a sus hijos en el jardín maternal de la universidad. Y en ese sentido también, esta pieza que ustedes van a plantear, también tiene un contexto social, como les decía, que tiene que ver con que está en un barrio, que tiene sus particularidades, y cuando no haya clases, quizás este lugar sea un punto que permita extender su actividad al barrio, ¿no? Y que pueda ser un lugar donde se puedan hacer actividades de información o de exposición para el barrio, o inclusive en un momento como este podría ser hasta un lugar para vacunar a los vecinos frente a alguna situación particular. ¿Se entiende? Digo, hay que entender la actividad no solamente como la actividad específica del pabellón de información para la universidad, sino también cuáles son aquellas actividades que podrían
interactuar con el resto de la comunidad. Y en ese sentido es un desafío muy grande entender el sitio, entender la actividad y el ámbito específico, tener una propuesta espacial para eso, y entender la tecnología que aplicaremos a este proyecto para poder llevarlo adelante. Este es un poco el espíritu de esta charla y quería tratar de cerrarlo de esa manera y espero que haya quedado lo más claro posible